Bienvenidos a Selectivity. Hoy vamos a resolver un ejercicio de funciones del examen de Castilla y León de junio de 2019. Este es el enunciado. Nos dan una función f de x, que es un polinomio 2x cubo más 3x cuadrado menos 12x, cuando x pertenece a los reales. Y nos piden, en el apartado A, que calculemos máximos y mínimos relativos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y en el punto segundo, que calculemos máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado, menos 2, 2. Vamos a resolver el apartado A. Nos piden que, dada la función f de x 2x cubo más 3x cuadrado menos 12x, que calculemos los máximos y mínimos relativos y además el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, para calcular máximos y mínimos hacemos la primera derivada igual a 0. Y entonces luego comprobamos de los puntos que me hayan salido cuánto vale la segunda derivada. Si la segunda derivada era mayor que 0 es un mínimo y si la segunda derivada es menor que 0 es un máximo. Esto en cuanto a máximos y mínimos. En cuanto a intervalos de crecimiento y de decrecimiento, como la función es continua, porque 2x cubo más 3x cuadrado menos 12x es una función polinómica y es continua, luego no hay ningún salto, podemos decir que el intervalo de crecimiento y de decrecimiento antes de un máximo estará creciendo, llega al máximo decrece y antes de un mínimo decrece y cuando llega al mínimo crece. No hay ningún punto de discontinuidad que me haga cambiar esa representación gráfica. Bueno, pues vamos a calcular primero los máximos y mínimos. La primera derivada, ¿cuál es? Pues la primera derivada es 3 por 2, 6x al cuadrado, más 3 por 2, 6x menos 12. Ya tengo la primera derivada, esta la voy a igualar a 0 para calcular el máximo, la x de los máximos y mínimos. Pues lo igual a 0. 6x cuadrado más 6x menos 12 igual a 0. O sea, f' de x igual a 0, 6x cuadrado más 6x menos 12 igual a 0. ¿Y cuánto da esto? Bueno, pues divido entre 6 para simplificar y me queda x cuadrado más x menos 2. Y como esto es un cuadrado, una ecuación de segundo grado, pues la solución es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Menos b menos 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 1 al cuadrado menos 4 por a que es 1 y por c que es menos 2, pues menos 4 por menos 2 partido por 2a, 2 por 1, 2. ¿Cuánto me da lo de dentro de la raíz? 1 menos 4 por menos 2 son más 8. 1 y 8, 9. Raíz de 9 es 3. Luego será menos 1 más menos 3 partido por 2. Y por tanto es menos 1 más 3, ¿cuánto da? Menos 1 más 3 es 2. Entre 2, 1. Y menos 1 menos 3, ¿cuánto da? Menos 4. Entre 2, menos 2. Ya tengo la x de mi punto que crece o decrece y la x de mi otro punto que crece o decrece. Estos dos puntos, los dos puntos que me salgan de aquí, serán los extremos relativos de la función f de x, porque es cuando f' de x vale 0. Pero ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo? Pues tengo dos maneras de saberlo. Uno es estudiando la segunda derivada, tanto del menos 2 como del 1, y si es menor que 0 me sale máximo, si es mayor que 0 me sale mínimo. Y la otra opción es poner una recta donde tengo el menos 2 y el 1 y ver si antes crece o decrece, antes de este punto crece o decrece y antes de este punto crece o decrece. Y después de este punto si crece o decrece y después de este punto si crece o decrece. Y veré si antes de un punto crecía y luego decrecía era un máximo, si decrecía y luego crecía era un mínimo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la segunda derivada, que es muy cómoda. Preferimos hacerlo de esta manera. Pero bueno, yo creo que lo haremos de las dos. Derivada segunda de x. Pues la derivada segunda de x es 2 por 6, 12x más 6. 12x más 6. Esta derivada segunda ya la tengo, pero ahora voy a sustituir el punto 1 y menos 2. Empieza por el menos 2. Si yo sustituyo el menos 2 aquí, veré si la segunda derivada es mayor o menor que 0 para el extremo relativo en el que x es igual a menos 2. Lo hago. F segunda de menos 2 es menos 2 por 12 menos 24, más 6 menos 18. Como menos 18 es menor que 0, ya sé que es un máximo. Tengo un máximo relativo en mi punto menos 2
y me falta la parte de la y. Yo tengo la parte de la x porque x vale menos 2, pero me falta la parte de la y. ¿Cómo consigo la parte de la y? Sustituyo el menos 2 en la x de mi función. Si yo sustituyo menos 2 aquí, conseguiré la y, o la f de menos 2, que es la y, de la x que yo tengo, que es menos 2. Entonces sustituyo menos 2 aquí, menos 2 al cubo, menos 8 por 2, menos 16. Esto me da menos 16. Menos 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. Menos 16 más 12 son menos 4. Y menos 2 por menos 12 son 24. 24 menos 4 que me daba aquí, me da 20. Si queréis lo hacéis en un papel y lo hacéis más despacito. Pero vamos, esto me da 20. Por tanto, como me da f de menos 2 me da 20, mi punto, el punto en el que era máximo relativo, porque la segunda derivada era menor que 0, es el menos 2, 20. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el x igual a 1. X igual a 1 me va a resultar un punto máximo o mínimo, pero me falta el valor de la y. ¿Cómo calculo el valor de la y? Pues metiéndolo en esta función. Pero primero vamos a ver si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo lo sabemos? Pues metiendo la x en la segunda derivada. Si yo meto la x en la segunda derivada, 12 por 1 es 12 más 6, 18. 18 es mayor que 0, por tanto es un mínimo. Ya tengo que es un mínimo relativo. El punto 1 y no sé qué más. El no sé qué más, que es la parte de la y, la voy a obtener poniendo la x en mi función, porque está en la y de la x que yo meta, es decir, de f de 1. Entonces, meto aquí el 1 y es 2 por 1 al cubo es 2, 3 por 1 al cuadrado es 3, 2 y 3 hacen 5, menos 12 por 1 es menos 12, 5 menos 12, menos 7. Por tanto, el valor que me sale es menos 7. Quiere decir que cuando x vale 1, la función me va a un mínimo en el menos 7. Y cuando x vale menos 2, la función me va a un máximo que es el 20. Por tanto, el punto es menos 2, 20 para el máximo y 1 menos 7 para el mínimo. Ya tengo los máximos y mínimos. ¿Cómo calculo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento que me piden? Pues dos maneras. Como la función era continua por ser un polinomio, antes del máximo tendré que crece, después llega al máximo y decrece, cuando llega al mínimo, cuando está llegando al mínimo sigue decreciendo, llega al mínimo y a partir de ahí crece. Por tanto, antes del menos 2, la función, entre el menos infinito y el menos 2, la función está creciendo, entre el menos 2 y el 1 está decreciendo y a partir del 1 vuelve a crecer. Pero lo vamos a ver también con los signos, es decir, lo hemos visto porque el menos 2 era un máximo. Como era un máximo, antes crece y después decrece. Y el 1, como era un mínimo, antes decrece y luego crece. Y no hay ningún punto que me corte y me divida la función en dos, porque esta es una función continua. Luego, esto ya estamos seguros. Y podemos decir que el intervalo de crecimiento está solo entre el menos 2 y el 1, y en el resto, que es menos infinito menos 2 y unión 1 infinito, crece. Pero vamos a hacerlo también de la otra manera, para que lo aprendamos, que es mirando el signo de la derivada. Yo poniendo mis puntos mínimo y máximo, o máximo y mínimo, en este caso menos 2 y 1, voy a coger un valor de aquí, un valor que hay entre el menos infinito y el menos 2. Este valor lo voy a meter en mi primera derivada. Si me sale positivo, todos los valores que hay aquí me harán que mi primera derivada sea positiva. Porque aquí es cuando cambia, porque es un máximo o un mínimo. Entonces, si todos estos valores son positivos, la función crecerá. Si un punto de aquí es negativo, todos los valores de aquí serán negativos y mi función decrecerá. Pues cojo un punto, el menos 3, por ejemplo, porque es más cómodo. Es más pequeño, está en este lado y no es muy grande, menos 3. Voy a coger el menos 3 y lo sustituyo donde en mi primera derivada estoy calculando crecimiento y decrecimiento. Luego primera derivada, pues meto el menos 3 aquí, en mi primera derivada. Menos 3 al cuadrado, 9 por 6, 54. Esto me sale 54 positivo, porque menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Menos 6 por 3, menos 18. Y menos 12, menos 30. Esto me salía 54 menos 30, me sale 24. El signo de f' de x, cuando x es menor que menos 2,
El signo es positivo. Como es positivo, la función crece. Ahora voy a coger otro punto entre el menos 2 y el 1. Por ejemplo, el 0, que es cómodo. El 0 lo sustituyo en mi primera derivada. 6 por 0 es 0, más 6 por 0 es 0, menos 12. Como menos 12 es negativo, puedo decir que entre el menos 2 y el 1, en todos los puntos que hay entre el menos 2 y el 1, porque he encontrado uno de ellos, entre menos 2 y 1, el signo de mi derivada es negativo. Como el signo de derivada es negativo, la función decrece. Y puedo coger el punto 2, ahora voy a coger entre el 1 y el infinito, y puedo coger el punto 2. Si el punto 2 crece, desde el 1 hasta el infinito crecerán todos los puntos. Cojo el 2 y lo meto aquí. 2 al cuadrado en mi derivada. 2 al cuadrado, 4 por 6, 24. Más 12, 36. Menos 12 vuelven a ser 24. La primera derivada de x en el punto este es positiva. Por tanto, crece en este punto y en todos los que hay en el intervalo desde el extremo relativo hasta el infinito. Por tanto, puedo decir que el intervalo de crecimiento, ya sea a través de máximos y mínimos o ya sea por el signo de la derivada, el intervalo de crecimiento está entre menos infinito y menos 2 y entre 1 e infinito. Entonces le pongo la unión porque es aquí o aquí. ¿Y el intervalo de decrecimiento cuál es? Pues entre menos 2 y 1. Y son intervalos abiertos porque el menos 2 no es ni positivo ni negativo y el 1 no es ni positivo ni negativo. La derivada es 0 porque por eso eran máximos o mínimos. Vamos a resolver ahora el apartado B. En el apartado B nos dice que dada la misma función f de x igual a 2x cubo más 3x cuadrado menos 12x, que calculemos máximo y mínimos absolutos en el intervalo menos 2, 2. Bueno, antes hemos calculado los máximos y mínimos relativos. El máximo relativo estaba en el punto menos 2, 20. 20 era el valor que tomaba de la y arriba. El mínimo relativo era el 1 menos 7. Esto entre el menos infinito e infinito. Pero ¿qué pasa? Que ahora me dicen que calcule el máximo y mínimos absolutos en el intervalo menos 2, 2. Pues tendré aquellos máximos o mínimos que están incluidos dentro del intervalo que me dan, más los extremos, el menos 2 y el 2. Y para saber si el menos 2 es un máximo absoluto, meteré el menos 2 en la función para calcular qué y me da, y para ver si, o un mínimo absoluto, y el 2 también lo meteré aquí y calcularé la y correspondiente. Si la y es mayor que la del máximo o la y es menor que la del mínimo, tendré un nuevo mínimo absoluto en ese intervalo o un máximo absoluto en ese intervalo. Vamos a hacerlo. Nos decían máximo relativo en el menos 2, 20 y 1, menos 7. Entre el menos 2, o sea, cuando x vale menos 2 y cuando x vale 1. Cuando x vale menos 2 está incluido dentro del intervalo, de hecho es uno de los extremos. Y el x igual a 1 también está incluido dentro del intervalo porque está en mitad entre, bueno, está más pegado al 2, pero bueno, está entre el menos 2 y el 2. Así es que tengo que tener en cuenta tanto el máximo relativo como el mínimo relativo para el cálculo del máximo y mínimo absoluto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ver cuánto vale la función en el menos 2 y cuánto vale la función en el 2. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Vamos a ver cuánto vale la f de menos 2. Pues sustituyo el menos 2 aquí. Menos 2 al cubo son 8, por menos 2, por 2 son 16. Luego, por tanto, esto es menos 16. Menos 2 al cuadrado, 4 por 3 son 12. Menos 16 más 12 son menos 4 y menos 2 por menos 12 son menos 24, por tanto son 20. 20. Efectivamente, era el menos 2, 20, ya lo teníamos calculado, era el máximo relativo, no hacía falta ni hacerlo. Pero vamos ahora a buscar el 2. El 2, al meterlo aquí, 2 al cubo 8 por 2, 16, 2 al cuadrado 4 por 3 son 12, 16 y 12 son 28, y 2 por menos 12 son menos 24, 28 menos 24, 4. Por tanto tengo 4, pero 4 está entre menos 7 y 20. Luego el valor en el extremo 2 no es mayor que el 20 ni menor que el menos 7 que teníamos y que me hacían este máximo y este mínimo. Como está entre menos 7 y 20,
el 2 no es ningún máximo ni mínimo absoluto de ese intervalo. Por tanto, en el intervalo menos 2, 2, tenemos que había un máximo relativo en x igual a menos 2, cuyo valor daba 20, que era el valor máximo, y en ese intervalo es máximo absoluto, porque si lo era relativo y además en el intervalo los extremos no consigo tener un valor mayor que 20, es también máximo absoluto. En el caso del mínimo relativo teníamos un mínimo relativo en x igual a 1 que nos daba como mínimo menos 7, y ese mínimo vuelve a ser un mínimo absoluto en este intervalo porque el extremo 2 no he conseguido que me dé un valor por debajo de menos 7. Por tanto, tengo un máximo absoluto en el punto menos 2 con valor de la y 20 y un mínimo absoluto con x igual a 1 con valor mínimo menos 7. Si algunos conceptos no te han sido suficientemente claros o quieres volver a repasar la teoría, te recomendamos que estudies o que veas nuestros vídeos sobre representación gráfica de funciones.